Buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Una vez más estamos de regreso en el canal. Como sabrán, desde ya hace algunas semanas ha llegado la tan aclamada actualización que, como una vez más, esta ha mandado por el caño toda la infraestructura del comercio, crafteos, entre muchas cosas que analizaremos en este video. Este video tal vez tenga algunas incongruencias, pero trataré de explicarlo lo mejor que pueda. Pero sin más nada que decir, empecemos. Bueno, para empezar, he de aclarar que este video no tiene como propósito de despreciar al juego, sino más que nada la explicación del por qué los desarrolladores, los involucrados y en general a la administración ha tomado malas decisiones respecto al juego y esta cómo afecta a los jugadores. Una vez aclarado este punto, podemos comenzar. Como todos sabemos, desde hace algunas semanas que lleva a flote esta actualización que ha traído consigo una gran cantidad de opiniones tanto negativas como positivas, y casualmente opiniones que mantienen una especie de neutralidad, pero que sin embargo en su mayoría de esta por desgracia son negativas. En fin, ahora pasaré a explicar en sí en qué consisten cada tipo de opinión. Sé que esto ya no es novedad a estas alturas de la actualización, pero aún así quiero dar mi opinión respecto a todo esto que ha traído consigo la actualización. Bueno, pasaré a explicar en qué consiste cada tipo de opinión. Opinión negativa. Estas usualmente solo son críticas a todos los puntos negativos que trajo consigo la actualización. Este tipo de comentarios o opiniones, como lo quieras llamar, solo son críticas a veces sin tantos fundamentos y sin un análisis a detalle de la actualización. Estas usualmente, y no trato de generalizar, pero son opiniones que son realizadas por jugadores sin mucha experiencia dentro del juego, o que son jugadores que les cuesta el adaptarse a las nuevas mecánicas, y bien sabemos que reorganizaron todo el juego, pero bueno, también es demasiado apresurado dar una opinión negativa sin haber analizado a detalle la actualización. Opinión positiva. Este tipo de opinión son realizadas por jugadores que no tiene algún tipo de inconveniente de que si cambian poco o mucho ciertas mecánicas del juego, son aquellos que apoyan las actualizaciones y que son jugadores fieles del juego. Estos jugadores solo quieren ver y disfrutar lo mejor del juego. Esto está muy bien, ya que motiva a estos jugadores a seguir jugando, ya que al realizar cambios de cierto modo, es una nueva experiencia de juego, quitándole lo que le llamamos ser monótono, pero que sin embargo muy bien sabemos que el juego no está al 100% pulido y que necesita arreglos, que ya al ser por primera vez vistos en el juego, no son aceptados del todo por los jugadores. Opinión neutral. Esta opinión es bastante interesante, ya que desde mi punto de vista considero que la más fundamentada de todas, por estas sencillas razones. 1. Considero que este tipo de opinión está realizada por jugadores veteranos o con demasiada experiencia en el juego. 2. Esta analiza los dos anteriores puntos, tanto lo bueno como lo malo de esta actualización. 3. Esta misma neutralidad de no estar a favor de ningún bando, por decirlo de alguna manera, es una opinión abierta a ser utilizada como una herramienta para dar una opinión definitiva. En fin, una vez sabiendo en qué consisten, comentaré lo que más se dice de esta actualización de acuerdo al tipo de opinión. Puntos negativos. Las creaciones ahora se realizan en tiempo real, se reorganizó el sistema de creación, dándole un tipo de creación a como lo son los juegos genéricos de supervivencia, en este caso, creaciones de acuerdo a tu nivel de mesa. Los recursos para la mejora de estas mesas son demasiado difíciles de conseguir, nuevos ítems necesarios para la creación de objetos y mejoras, dando así como resultado una nivelación bastante tardía. Ahora los campamentos no compran de todo, sino que ciertos objetos, dando como resultado que sea más difícil el obtener dinero de estos campamentos, mayor dependencia de los campamentos. Esto no es del todo malo, ya que así le da un poco más de protagonismo a los campamentos. Esto lo veo como más como un problema de adaptación de los jugadores. Aunque hay más puntos negativos, considero que estos son los más importantes. Puntos positivos. Nueva experiencia de juego, mayor interés al jugar, evitar el abandono del juego. Estas mecánicas podrían atraer a más público, se agregaron nuevos ítems y más armas para tener más variedad en el juego, evitar la monotonía en el juego, el regreso de lo que son los jugadores que abandonaron el juego por ser demasiado monótono. En sí como tal, los puntos positivos son lo que observan los jugadores que realmente son fieles al juego, así que solo dejaré estos como puntos generales. Opinión neutral. Como he dicho, esta opinión es bastante interesante, ya que como tal no da puntos a favor o en contra de esta actualización, sino más que nada reflexiona sobre estos cambios, así que daré mi punto de vista de manera neutral.
La actualización está bastante bien, como siempre TLT da buenos resultados y de cierta forma promete los cambios que anuncia en sus publicaciones, pero siento que no los explica del todo bien, además de que como nosotros creadores de contenido, como tal no nos dan a detalle la información de esta actualización, ya que por motivos de seguridad, ya que podrían suscitarse filtraciones. En fin, regresando a lo de la actualización, esta actualización trajo consigo un gran cambio, nuevas mecánicas, ítems, armas y recetas. Lo de las mesas de crafteo considero que está bien, pero que falta pulirse un poco más, ya que da ese sentimiento de que es solo un juego más de supervivencia todo genérico, como los que salen en la publicidad de YouTube o Instagram, además de lo del sistema de tiempo para crear objetos o mejorar el campamento, realmente y desde mi punto de vista no lo considero necesario, y si tal vez esta opción de que si sea removido no esté a consideración, considero que este sistema de tiempo real, debe de ser más pulido, agradable y no tan brusco con los jugadores, ya que, al ser algo que se implementa por primera vez, es algo difícil de adaptarse. Lo de los ítems para la mejora de las mesas o para la creación de objetos considero que está muy bien, ya que nos obliga a volver al farmeo de las ciudades para obtener estos nuevos ítems, evitando que seamos demasiado dependientes del comercio, dando así la sensación de volver a jugar como los viejos tiempos en los que recién comenzábamos. Las armas, enemigos está bastante bien, ya que le da más variedad al juego, que me lleva al siguiente punto, el cual es el evitar la monotonía del juego, evitar el abandono de este mismo, el posible regreso de jugadores veteranos y la entrada de más jugadores al juego. Aquí es algo difícil de explicar, pero trataré de explicarlo. En mi caso, yo llevo jugando desde el 2016 o 2017 en adelante, he visto cómo ha cambiado el juego tanto como bien como para mal, he convivido con grandes personalidades del juego, he visto actualización tras actualización cambia drásticamente el juego, dándome el sentimiento de vivir una nueva experiencia, pero como lo es, siempre jugar a lo mismo da ese sentimiento de aburrimiento y monotonía que da como resultado el abandono y la baja cantidad de nuevos jugadores, dando por resultado que TLT realice cambios tan drásticos regularmente en cada actualización grande, y está bien la evolución de los juegos para una nueva experiencia, es necesario ya que se adapta a las necesidades del jugador, pero aquí considero yo, que si se va a realizar un cambio tan drástico primero debería ser realizado a través de una beta para poder pulir a detalle cada movimiento que se quiera realizar a las mecánicas y no ser lanzado tan así a lo brusco a los jugadores, que sin una previa pulida de estas nuevas mecánicas, dan como resultado un caos dentro del juego. El protagonismo de los campamentos también es bueno, ya que nos obliga más a interactuar con los NPC y no ser demasiado dependientes en caso de jugar online, el ser demasiado dependientes de los jugadores, dándole así un toque más de supervivencia al juego. Bien, ahora pasaremos con el tema de la administración y los desarrolladores del juego, que en estas últimas semanas se ha suscitado diversas situaciones respecto a esta. Como algunos de ustedes sabrán, actualmente yo pertenezco al programa de creadores de contenido del juego y de cierta forma tengo acceso a cierta información del juego. Normalmente esta información es bastante normal, se podría decir que es parecida a la información de que se libera para el público, así que me di a la tarea de investigar un poco más sobre todo el caos que se ha vivido desde la llegada de la actualización, hasta que llegue a un video de un youtuber ucraniano llamado Broneboyzik, el cual es de los más famosos del juego, tal vez tú lo conozcas, y hace algunas semanas subió un video el cual se podría traducir como de hierre. Los desarrolladores están hundiendo el juego, en donde básicamente, se nos muestra una videoconferencia en Discord, obviamente está en ruso, donde se nos muestra a los desarrolladores, a la administración y a gente importante como lo podrían ser staff, creadores, moderadores dentro del juego en esta videoconferencia, donde hablan básicamente de todo el caos que se hizo con la actualización. Но ничего, у нас есть площадки, где вы не подсильны удалять отзывы, так что я смело иду туда. И если разработчики готовы продать свое наследие за пару крышек, то флаг им в руки, как говорится. Но оценки у игры вы наблюдаете, уже 4,1. И кто говорит, что негативные отзывы не влияют, естественно, лгут. Потому что буквально несколько дней назад я записывал ролик, где было около 70 тысяч негативных отзывов, то есть 1 единица, теперь близится к 100 тысячам. То есть представьте, за все это обновление, я думаю, больше чем 50 тысяч игроков поставили негативные оценки. То есть мы можем теперь представить реальные цифры онлайна в игре. Офигеть. Ну, естественно, сами позитивные отзывы от этого падают. Огромная благодарность лично за ваше человеческое, не побоюсь этого слова, терпение.
поскольку, слушая весь этот балаган, не побоюсь этого даже слова, я не понимаю, как у вас еще уши в трубочку свернулись. Вот честно. Ты оратор прекрасный. Какой, то есть, условно, заработок с этого будет? Просто пойми, подумай, как разработчик или любая игровая компания. Если нету заработка, нету смысла что-то делать. То есть оставляют, естественно, бесплатный контент, чтобы было больше игроков. И больше игроков делаются тоже, знаешь, это не потому, что вот это прям вот вообще, наверное, секрет всех игровых компаний, который ни для кого и не секрет. Бесплатный контент делают не для того, чтобы вы денег наслаждались игрой. Бесплатный контент всегда делается для того, чтобы вы составляли онлайн для тех, кто донатить. Новые возможности. Вы так ждали их. Во-первых, я не могу ответить только разработчикам компании, во-вторых, я не могу сказать, какие задачи я делаю, поэтому задавайте вопросы. И если я не знаю ответ, я вообще-то говорю, что вот я не знаю этот ответ. Балансировку игры тоже попросил вас не обсуждать тут, потому что я этого не знаю. А может, разработчики выставили Ваниша как грушу для битья? Стоп, подождите-ка, а почему теперь Ваниша нет в официальной группе в Дискорде? Его что, убрали оттуда? Нифига, вот это не лицемерные разработчики. Балансировка, нет, я не передаю по балансировке. Y desde mi punto de vista, en mi pequeña análisis y el hecho que no sé nada de ruso, al usar el subtitulado de YouTube, puede comprender dos cosas que están pasando dentro de la administración del juego. Número 1. La administración está en decadencia, como nos podemos dar cuenta desde cierto punto de las actualizaciones, se ha visto que el juego por desgracia va de mal en peor, recordemos que hace algún tiempo las actualizaciones realmente eran buenas y que eran de gran apoyo por los jugadores, por poner un ejemplo las actualizaciones de Halloween y Navidad del 2019 realmente fueron de mis favoritas, pero que sin embargo desde un cierto punto las actualizaciones ya no son lo que solían ser antes, y esto se debe y es mi opinión es al cambio de administración dentro del personal del juego. He hablado con gente como lo son algunos creadores y moderadores, me han comentado que ha habido cambios dentro del personal de TLT Games, que por diversas situaciones han sido removidos o sancionados. Actualmente creo que esta administración ha tomado muy malas decisiones respecto al juego, a lo que me lleva al siguiente punto. Número 2. La codicia de la nueva administración. Como sabemos desde actualizaciones pasadas hasta la de ahora se ha visto de cierta manera que para progresar más rápido dentro del juego es necesario la intervención de microtransacciones dentro del juego, dando un estilo igual de similar a lo que serían juegos de supervivencia genéricos, y que con este nuevo sistema de tiempo le da un cierto toque al juego de Clash of Clans que para progresar necesitas pagar, pay to win. Bueno, daré mi punto de vista. Muy bien sabemos que nada en la vida es gratis, siempre se necesita del dinero para poder sacar nuevas actualizaciones, pero considero que esta nueva implementación de esta mecánica de tiempo fue una forma descarada para que las microtransacciones tuvieran un papel más importante a la hora de progresar dentro del juego, y esto según se me ha comentado y que personalmente he visto se debe a esta nueva administración. Por ejemplo, en los eventos de Halloween y Navidad, para poder obtener todo en el menor tiempo posible era, pues hacer la compra de los objetos del evento, y pues no le veo lo malo total, cada quien decide si realizar estas microtransacciones, y personalmente yo si llegué a realizar una que otra compra pero por voluntad propia. Sin embargo ahora parece que es de a fuerzas realizar estas microtransacciones para poder progresar, ya que, si no las realizas los tiempos de espera son demasiado altos para poder obtener tan poquitos recursos. Sabemos que los jugadores que creamos objetos en cantidad se nos sería un martirio esperar todo este tiempo para poder crear tan siquiera una cantidad decente de determinado objeto, dando así como resultado que los jugadores nuevos, experimentados e incluso veteranos abandonen el juego. Considero si se quiere dejar esta mecánica está bien, solo que falta pulirse más, ya que realmente sí es fastidioso esperar tanto tiempo, pero en fin espero no sea la codicia que acabe con este juego. Pero en fin, recapitulando, esta actualización trajo consigo muchos puntos de vista, una gran variedad de opiniones y de cierta manera una experiencia algo extraña para los jugadores, pero bueno, por último quiero hacer una pequeña reflexión.
Desde hace algún tiempo, al menos yo he observado sé que también algunos jugadores veteranos y creadores de contenido compartirán mi opinión, la cual es que poco a poco el juego se ha estado hundiendo gracias a la mala administración y por lo que se puede ver por la codicia de estos mismos, recordándome que exactamente le pasó así a otros juegos como lo son Pixel Gun 3D y Clash Royale, que poco a poco van quedando en el olvido y que ya no son tan gloriosos como alguna vez lo solían ser. Si se sigue este camino, tal vez y en un futuro no muy lejano termine así también lo que alguna vez fue TR Survival.